Retomamos la información sobre la Casa Real inglesa con tres noticias que nos han llamado la atención. Una que tiene que ver con Kate Middleton, una reaparición, pero noticias contradictorias que hablan de mala salud. Por otro lado, tenemos al rey Carlos III, que ha echado directamente a su hermano Andrew y a Sarah Ferguson del lugar donde vivían, y además, bueno, pues parece que la relación está más tensa que nunca. Le ha hecho precisamente lo que Harry, le ha retirado la seguridad privada. Y por otro lado, William, al que parece que el viaje de Harry y Meghan a Colombia le ha sentado a cuerno quemado, y se ha despachado con unas declaraciones bastante fuertes. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a empezar por el rey Carlos III, que, como digo, pues ha decidido retirarle la seguridad privada que lo protegía en su residencia de Windsor. Esta decisión se produce después de que el hermano del rey perdiera su protección financiada públicamente en 2022 debido a su implicación en el escándalo con Jeffrey Epstein. Esto es un golpe devastador para los York, en este caso, especulando pues evidentemente que esto ya le quedan pocos días para abandonar la Royal Lodge, su residencia actual, un sitio que tiene más de 30 habitaciones y que, bueno, pues que ha servido de alojamiento de vivienda durante muchos años para él, para su ex esposa Sarah Ferguson y también para sus dos hijas. Curiosamente, su hija mayor ha sido designada por la prensa inglesa de manera totalmente curiosa como la mejor vestida de Inglaterra. En fin, dicen que para mitigar todo esto, el hermano del rey junto a Sarah Ferguson estarían preparando una exclusiva sobre un posible segundo matrimonio, una rara estrategia de relaciones públicas. Y bueno, la verdad es que llama bastante la atención el paralelismo, en este caso, con la relación de William y Harry. Precisamente de estos dos últimos, pues tenemos unas noticias bastante capciosas, bueno, que hablan de que William ha dicho que no va, ya se despachó la semana pasada diciendo que la próxima vez que viera a su hermano sería en el funeral de su padre, de Carlos III, William de Harry. Y esta semana nos sorprende diciendo que, pues que no lo va a invitar a su coronación y que hace 2 años que no se hablan y que no tiene ningún viso de arreglar las cosas con su hermano. ¿Por qué sale todo esto? Bueno, pues hay teorías, rumores en torno bueno, a William visto en un club sin su esposa Kate Middleton. Y la verdad, yo creo que a Harry y a Meghan se les utiliza siempre un poco como fachada o como maniobra de distracción cuando hay algo que ocultar. Y bueno, aquí la teoría, ya esto me ha parecido surrealista, pero ojo. Según esta última teoría aparecida en redes sociales, dicen que la aventura de William con Rose Hambury podría haber sido una distracción para ocultar otra verdad más polémica, y sería que a William no le gusta la carne, sino que le gusta el pescado. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Que William podría ser supuestamente gay. Dicen que siempre utiliza como de excusa a Harry y a Meghan para tapar un poco sus vergüenzas, y en los últimos tiempos a Kate Middleton también como fachada, con el objetivo de ocultar la verdadera orientación sexual de William. Hay una falta de pruebas. Ante una falta de pruebas, digamos, de imágenes audiovisuales de otras relaciones de William con otras mujeres, pues se está alimentando esta teoría. A esto se suma, bueno, pues que Rose Hambury y su esposo pues tienen un matrimonio bastante inusual.
Y bueno, yo la verdad no me creo mucho estas teorías, porque es que ya lo siguiente que falta es que digan que William realmente no está con Rose Hambury, sino que está con el abuelo, con su marido. Ya sería un poco lo que haría boom dentro del palacio de Buckingham. Bueno, yo creo que... A ver, los argumentos que dan son un poquito débiles. Dicen que podría ser más fácil creer en una aventura heterosexual que en la posibilidad de que William esté ocultando su verdadera identidad. Bueno, en fin, hay que decir que Harry y Meghan están ahora de viaje en Colombia, se encuentran en su tercer día. El país les ha provisto de mucha seguridad. Están muy contentos con su visita, no solo por el reconocimiento internacional y por poner a Colombia bueno, pues en el foco mediático mundial, sino también porque, oye, han ido de una manera humilde y les ha sorprendido bueno, pues todas las tradiciones que conocían de ese país. Es un país de Latinoamérica que no pertenece evidentemente a la Commonwealth, y los dos han ido con mucha humildad, con mucho interés, pero sobre todo muy formados sobre la idiosincrasia, la cultura y las tradiciones del país, lo que ha agradado bastante tanto a sus gobernantes como a la ciudadanía, que se encuentran bastante contentos con esta visita. Evidentemente esto termina haciendo daño a Buckingham al ver que tanto Harry como Meghan pues pueden de alguna manera poder vivir un poco sin el yugo de la Casa Real inglesa. Por último, noticias de Kate Middleton. La prensa británica igual, como siempre. Agarraron una pistola de agua y jugaron atrapados en el barro con sus hijos. La reaparición de Kate Middleton en plenas vacaciones. Claro, yo voy a buscar en la noticia... Oye, la reaparición de Kate Middleton, a ver cómo está físicamente, tal. No hay fotos. Vuelven a contarnos una historieta más bien, la prensa británica, de gente que dice que les ha visto, que tal, que no sé qué, pero que no se corresponde. Las otras veces pasaba un poco igual. Nos daban una serie de detalles, pues prácticamente completos, como si se hubiese armado una historia. Pues eso, mostrando a una familia feliz, absolutamente normal, sin ningún protocolo. Dice, es que incluso jugaron con los niños, jugaron con amiguitos que se encontraron y que el príncipe George, la princesa Charlotte y el adorable Louis estuvieron corriendo, jugando con pistolas de agua, y se unió Kate Middleton, quien jugó atrapada en el barro con sus hijos. El príncipe Louis gritaba con alegría: todavía estoy asombrada por la experiencia memorable que tuvimos. Esto lo dice un testigo. Evidentemente esto suena bastante increíble, porque la prensa internacional en este sentido pues habla de otras cosas, ¿no? Habla, por ejemplo, de mala salud de Kate Middleton. Dicen que estuvo enferma mucho antes de su cirugía planificada en enero y que incluso podría estar peor de lo que se ha revelado y de lo que hemos visto en este sentido. Recuperan artículos de medios británicos antes de 2024, del Daily Mail y del Daily Beast, sobre Kate Middleton, sobre que estaba pasando como una especie de infierno, y se plantea un poco el hecho de que no regresaría a sus funciones públicas, lo que plantea al final preocupaciones sobre su bienestar y el futuro de su papel dentro de la familia real. Es más, medios españoles, aunque yo tengo que decir que no los he encontrado porque esta noticia la veo en la prensa internacional, hablan de una mala relación entre Camila. Bueno, hablan de los orígenes de la mala relación entre Camila y Kate Middleton, y dicen que es porque Camila nunca aceptó los orígenes de clase media de Kate. Es muy fuerte esto que están diciendo. Y luego que la señora reina habría ocultado esa supuesta relación amorosa de William con Rose Hambury. Bueno, pues como veis, la polémica no cesa dentro de la familia real inglesa. Seguimos un poco estancados, ¿no? Siempre con los mismos puntos, siempre siguiendo un poco las narrativas.
Yo tengo que decir que los medios españoles, yo de lo que veo, de los que me ofrecen más credibilidad, es que se hacen eco absolutamente de todo lo que dice la prensa inglesa y no tanto la prensa internacional. Yo, como digo, a mí hay narrativas que me llaman la atención, como esta de Kate Middleton en vacaciones. Si yo lo comparo con la Casa Real Española, por ejemplo, pues no tenemos a gente hablando para medios y dando tantísimos detalles sobre lo que sucede o no dentro de la familia real española. Y ojo, que nosotros también lo criticamos en este sentido, por ejemplo, porque ahora es un periodo dentro del año donde, más allá de los viajes públicos de agenda, pues nadie sabe, ¿no?, dónde se encuentran Felipe, Leticia y las niñas. Pero como digo, al final, no sé, me da la sensación de que con este tema estamos en una especie de punto muerto, que siguen un poco las especulaciones y el misterio, y que de poco ha servido esta nueva política de comunicación muy reciente, que lo único que ha conseguido son las reapariciones de Kate Middleton en el Trooping the Colour en Wimbledon y recientemente en ese vídeo de apenas segundos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, pues ya está, hacía días que no hacía un vídeo de la Casa Real Inglesa poniendo al tanto un poco de la actualidad, así que nada, espero que os haya gustado. Opiniones en comentarios, suscribiros, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.